dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí fue el mandato de Dios, ahí fue la profecía, ahí fue el ministerio que Dios le dio a María. Pero María, antes de recibir esa visitación, no era nadie. No era nadie visiblemente. Tal vez la gente la podía ver, alguna jovencita ahí pues que no se miraba nada en ella. Tal vez una jovencita débil, tal vez una mujer débil. Pero era el propósito divino del Dios de los cielos para llevar a cabo la creación, lo que ahora eres tú y yo. Ama y sí ama. Pero María no dijo no. María dijo que sea la voluntad. Ella recibió la visitación de Dios. Cuando tú recibes la visitación de Jesús en tu vida, cuando Dios te entrega un ministerio, cuando Dios te delega algo en tu vida, tú tienes que tomarlo verdaderamente confiado en ti mismo y confiando en el que te lo ha dado. Porque Dios no se va a equivocar en darte las cosas. Esta muchacha de nombre María, virgen, pero esta joven estaba ya presta para casarse, estaba comprometida con un varón de nombre José. Pues entonces, esta muchacha le iba a esperar un proceso el cual hoy en día nosotros pasamos. Pero a veces no se levanta mucho el ministerio en nosotros o lo que Dios te ha delegado. ¿Por qué? Porque no lo tomamos con seriedad, porque no lo tomamos con amor, porque no creemos que Jesús nos ha visitado, porque no creemos verdaderamente que Dios dice que Dios en forma de hombre se hizo humilde, se humilló hasta lo que Él pudo humillarse para ser exaltado en los postreros tiempos, en el tiempo cuando Él iba a hacer reinar. Véngase. Acá vamos a ver ahí mismo, capítulo 1, verso 38. Y dice aquí: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. O sea, Jesús la visitó. Dios le visitó por medio de un ángel. Cuando Jesús visita, cuando Dios visita, es para darte cosas buenas. Es para darte lo que Él tiene para darlos. Y aunque eso te cueste tener procesos duros, Jesús está allí en ese proceso. Tú puedes decir: pastora, ¿está Jesús en esa separación? Ahí está Jesús. Pastora, ¿está Jesús en ese divorcio? Ahí está Jesús. Pastora, ¿está Jesús en esa enfermedad? Ahí está Jesús. Porque hay propósito en tu vida, porque hay un ministerio que Dios tiene que realizar en tu vida. Pero a veces, tal vez, la falta de conocimiento, la falta de consagrarnos, la falta de conocer a Jesús, la falta verdaderamente de desarrollar el plan de Dios en nuestra vida, tal vez nos atrasan. Y nos quedamos esas personas por años, por tiempos, y no podemos entender qué está pasando en nuestra vida. Tal vez nuestra vida se torna un caos. Tal vez nuestra vida se torna como una masa dolorosa en nuestro corazón. A veces somos rechazados hasta de nuestras familias. A veces no te van a visitar tus familiares cuando sepan que has recibido a Jesucristo. Cuando miren verdaderamente la lealtad tuya, amén, para seguir a Cristo. Los amigos, las familias tuyas, a veces hasta tu mismo marido o tu misma mujer, si es el hombre o la mujer que han encontrado el verdadero amor en Jesucristo, están siendo rechazados.
están siendo abandonados, están siendo allí, pues supuestamente dice la mujer, no, pues entonces quédate tú y Jesús, quédate tú y ese Dios. Como vemos allí en la Biblia cuando Job tuvo su prueba. Job tenía un proceso de Dios, tenía un gran ministerio grande, él y sus hijos y su familia. Pero Job tenía que pasar ese proceso. ¿Qué te quiere decir esta noche Dios, iglesia? Que el proceso que estás pasando, por donde estás atravesando, así sea dura la situación, es porque es un proceso de Dios, porque Dios te va a usar en el tiempo que Él tiene predestinado para tu vida. Dios te va a usar. Y entonces tienes que ser probado. Tienes que ser... Dice ahí la palabra que Dios, Jesucristo fue deshecho, emulado, fue abofeteado, fue maltratado. Eso mismo vamos a llevar nosotros, si somos llamados hijos de Dios. En el trabajo te van a empezar a hacer burla. En el trabajo te van a empezar a señalar. En el trabajo van a decir, bueno, y este ya se hizo uno más loco. Pero dile que estás loco ahora. Estás loco por Cristo. Porque ahora ya no eres la misma persona antigua, la misma persona que olías alcohol, la misma persona que olías a mañas. Ahora eres un hombre y una mujer lavada con la sangre de Cristo. Una persona diferente, una princesa, un rey, para recibir a Cristo en tu corazón, para sentirte seguro. Aunque esté siendo dura tu caminar, aunque sea dura tu prueba, levántate, te dice el Señor. Si te han dicho que te vas a morir de esa enfermedad, no le hagas caso. Es proceso de Dios. Es proceso de Dios. Cuando Jesús nos visita, no nos visita por gusto. La Biblia habla de muchas visitaciones que Jesús hizo a diferentes casas. Y Él solo iba a dar ministerios, iba a dar amor, iba a dar poder y restauración. Eso mismo Dios quiere en tu vida, iglesia. Que te levantes y te empieces a preparar, te empieces a edificar, porque viene el tiempo en que Jesús va a usarte para ir a levantar otros hogares, para ir a levantar personas que necesitan conocer más de cerca a Jesús de Nazareno. Dáselo fuerte al Señor. Tal es el caso de María y Marta. María y Marta recibieron la visitación de Jesús. Cuando su hermano, Lázaro había fallecido, pero él fue a visitarlos antes. ¿Por qué él fue a visitar a Marta y a María antes? Porque sabía que iban a entrar en proceso, sabía que iban a ponerse a tener una vida dolorosa. Ama y se ama. Por eso Jesús te visita antes. Por eso Jesús te tiene esta tarde, esta noche aquí en su casa. Porque Él sabe lo que va a acontecer en tu vida el día de mañana. La semana que viene, el mes que viene. Él conoce el sufrimiento de nosotros. Por eso Él te dice, ama y sí, amai, que esta noche Él te trajo porque te va a proteger, te va a dar poder, te va a abrigar y te va a dar esas fuerzas y ese amor para que puedas vencer el proceso que te viene en el presente. Ama y se ama. Vamos a ver al libro de ahí mismo a San Lucas. Capítulo 10. Capítulo 10, verso 38, dice: y aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y esta, dice, tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Ahí estaba Jesús, visitando a Marta y a María. Esas mismas dos mujeres, hermanas de Lázaro, que en un futuro, Jesús ya había visto que iban a sufrir. Entonces Jesús te visita, iglesia. Tienes que discernir cuando vienes a la iglesia. No vienes solo porque hoy es día de iglesia.
Vienes porque Dios te trae. Vienes porque el Espíritu Santo que habita en ti, el cual ha sido sellado desde el primer momento que recibiste al Señor Jesucristo. Él mismo te mueve a la casa de Él. Porque es aquí donde te da la victoria. Es aquí donde te va a guardar. Es aquí donde te va a llenar de amor. Es aquí donde Él te va a cobijar en sus alas para el tiempo que viene, el tiempo malo, el tiempo de la aflicción, el tiempo de la angustia. Por eso Jesús visitó a Marta y a María. Y dicen que una de esas dos mujeres fue sabia. María fue a los pies del Maestro a escuchar sus palabras, a llenarse de Él, a prepararse, porque en el tiempo futuro su hermano Lázaro iba a morir. Ama y se ama. Pero Marta, ahí están las otras personalidades. Cuando hay personas creyentes en la iglesia y tal vez no ponen atención a la palabra del Señor, tal vez están desesperadas, se desenfocan de lo que Dios les quiere hablar en ese momento. Viene el problema y andan desesperados. Marta era otra condición. Marta fue a la cocina y andaba, dicen, afanada. Afanosamente a veces los ponemos a trabajar, afanosamente a veces los ponemos a hacer otras cosas, pero no escuchamos la voz de Dios. Y es cuando vienen ciertas circunstancias a nuestra vida, vienen ciertos problemas dolorosos, vienen ciertas cosas que el enemigo te está volteando, te está turbando, te está haciendo una turba allí para desenfocarte del plan de Dios. Pero esta noche Dios te dice que Él va a visitar tu casa, tu corazón, porque algo grande te va a venir. Y llama y se llama. Pero Él va a estar contigo, te dice iglesia. Jesús estará contigo. Vamos a ver otra historia acá de Jesús, donde Él visitó otro hogar. Ahí también San Lucas, el Evangelio según San Lucas. Capítulo 19. Gracias, Jesús. Verso 5 dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando, dice, hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. La salvación de Zaqueo. Siempre Jesús haciendo milagros. Siempre Jesús cuidando a sus hijos. Siempre Jesús cuidando su iglesia. Por eso tienes que vivir confiada, iglesia. Tienes que vivir confiado en un Dios poderoso. Pero no tienes que dejar de congregarte. No tienes que no tienes que ver de menos los servicios del Señor. Porque es aquí donde escuchas la voz de Dios. Es aquí donde Dios te habla. Es aquí donde Dios te dice: ¿sabes qué, María? Cuídate, porque algo grande te viene en el futuro. ¿Sabes qué, José? Cuídate, porque algo grande se te va a acontecer en el futuro. Algo peligroso, algo doloroso. Ama y se ama. Pero yo estaré contigo. Porque yo estaré contigo, dice la palabra del Señor. Que el Espíritu del Señor habitará en medio de nosotros. ¿De qué te afliges, iglesia? Tienes que aprender a vivir el proceso. Tienes que aprender a vivir esas situaciones. Tienes que aprender a vivir tu desierto. Porque Dios lo que busca en nosotros es nuestra humillación. Que nos humillemos. Porque María aceptó bien, de todo corazón, el ministerio que Dios le dio. Y no le importó lo que le iba a acontecer. Le dijo que se haga. Le dijo: mi Señor, véngase aquí a Lucas 38. Le dijo entonces María dijo: he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Cuando hablamos así es porque hay humillación en nosotros. Cuando hablamos así es porque sabemos que hemos aceptado el reto que vamos a tomar.
Cuando hablamos así es porque ya no hay orgullo en nosotros, porque el orgullo te va a hacer retener los propósitos de Dios y se te va a hacer más duro ese desierto, se te va a hacer más duro el caminar con Dios, se te va a tardar el ministerio que tal vez Dios tiene para tu vida. María dijo, hágase conmigo. Señor, le dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra, hágase conmigo conforme a tu palabra. Cuando nosotros tenemos ese vocabulario, Jesucristo viene y nos da luz. Porque el misterio de María era dar a luz al Mesías verdadero, al que ahora, amén, ha ganado miles, millones y millones de almas, ministerios. Pero ¿quién era esa mujer? ¿Quién era esa joven? Una joven inocente, una joven que tal vez se veía allí, no tenía muchas virtudes, pero para Dios era grande. Así mismo te puedes ver tú, así mismo te puedes ver tu mujer o tu varón. Tal vez puedes decir, yo puede hacer Dios algo en mi vida. Dios tiene planes para tu vida. Dios me mandó a decirte que Él tiene planes para tu vida. Y aunque seas rechazado por tus patrones, aunque seas rechazado por tus amigos, compañeros de trabajo, aunque seas rechazado en la escuela, en el colegio, donde quiera que tú vayas, por haber recibido a Cristo, continúa hacia adelante, llénate de fe y aprende a ser una persona humilde como el Señor Jesucristo. Dárselo fuerte al Señor. Vámonos aquí a Filipenses. Las características del Señor. Dios quiere su iglesia renovarla, a su iglesia llenarla, a su iglesia levantarla. Pero hay mucha gente hoy en día, muchos hombres y mujeres de Dios supuestamente con unos grandes egos, unos grandes orgullos, una grande vanagloria, queriendo de sentirse mayores que los demás, queriendo sobrepasar las autoridades de los demás, y eso no sale, no da resultado. A veces hay personas que hasta ellos mismos se pronostican siendo ellos, se ponen ellos mismos a predicar, a querer ser pastores, a querer ser tal vez misioneros, a querer ser tal vez personas que andan dando palabras allá afuera. Y tal vez no es el propósito de Dios, porque nadie va a andar profetizando cuando Dios te manda. Lo que Dios va a llevar en tu boca se va a acontecer, se va a dar. Pero a veces da vergüenza de muchas personas. Hoy en día yo oigo cuando ando allá afuera de personas que andan supuestamente queriéndose dirigir a ser pastores. Tal vez tienen problemas en su iglesia y tal vez dicen, bueno, yo ya la puedo hacer porque ya me sé la Biblia. No es que te sepas la Biblia. No es que sepas la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Es que tengas un testimonio en tu corazón. Es que tengas un testimonio bueno, grande en tu corazón. Ama y sí ama. Misericordia quiero y no sacrificio, te dice el Señor. A veces nos llenamos de ayunos, los vamos preparando a ayunar, a vigilar y decimos, ya estamos preparados para ir a levantar una iglesia. No es así, iglesia. Hoy ya estoy preparado para ir y hablar a aquella familia. Es cuando Dios te manda. No es cuando nosotros queramos ir. A María le recibió la visitación. María le envió a Jesús, Dios un ángel, para darle su ministerio. Oh, my ama. No lleves a prisa algo que Dios te va a dar en su futuro. Pero ahorita tienes que aprender a irte preparando, a irte enseñando, a irte formando. Lo que Dios quiere hacer de la iglesia, una iglesia, dice, humilde, una iglesia sencilla, un hombre sencillo, una mujer sencilla, una mujer que dé testimonio, llena de amor, llena de paz, y un hombre igual así ama y se ama. Vente aquí, ahí a Filipenses, capítulo 2. Verso 3. Y dice la palabra del Señor: nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad,
estimándose cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó, dice, el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en las condiciones de hombre, se humilló y a sí mismo, haciéndose obediente, dice, hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Oh Santo, Jesús, el humano, cuando Él anduvo aquí en la tierra, en la humanidad, el hombre fue humilde. Humilde. Jesús se humilló hasta lo sumo. Yo pienso que Jesús era aquella persona que amaba a todas aquellas personas sin verle lo raro, sin verle lo malo. Jesús era aquella persona que se abnegaba a Él mismo por ayudar a los demás. Jesús era aquella persona que dejaba a Él tal vez de comer sus alimentos por irle a dar a las personas hambrientas, necesitadas. Y todo ese caminar de Jesús, todo ese andar de Jesús, todo ese trabajo que Él desarrolló en su ministerio aquí en la tierra, lo iba haciendo humilde, lo iba llevando a una humildad. En la humildad que Dios quería llevarlo para hacerlo exaltado, para levantarlo, para levantarlo. ¿Cuándo Dios te va a levantar? Cuando tenga las características de Jesús. Cuando ya no te duela nada. Cuando perdones el don del perdón. Cuando ames con misericordia. Cuando ya no fijes, iglesia, los errores del débil. Cuando no estés criticando al débil. Cuando no estés viendo las oportunidades para agarrarlas tú. Cuando en tu corazón ya no haya egocéntrico. Solo yo sufro, yo no tengo, yo estoy sufriendo, yo estoy pasando estas condiciones. Sabes que millones y millones de gente, pueblo de Dios, están pasando las mismas condiciones tuyas y mías, pero ahora con una esperanza redentora que es la salvación en Cristo Jesús. Si en el mundo pasamos dificultades y problemas grandes y no teníamos ninguna esperanza, más que la esperanza de morirlos y irlos a condenación, mas en Cristo somos una nueva criatura y tenemos la esperanza de ir aquel día ahí arriba con Jesús de Nazareno. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Entonces nos hemos fijado allí. Dice que Jesús se humilló, se despojó. Despojarse te habla quitártelo de arriba, quitarte lo que a Dios no le agrada, lo que a otras personas no le agrada de ti, pues. Porque tú dices, bueno, si Dios me ama así. No, ese es engaño que el enemigo pone para ti mismo. Si Él se despojó, se quitó todo, se fue quitando los malos hábitos, cuanto más nosotros que somos iglesia del siglo XXI, de este tiempo que estamos ya por culminar, el tiempo de los últimos tiempos, en cual tenemos que poner más atención a la palabra de Dios y más orden en nuestra vida y buscar cada día ser la imagen de Jesucristo en la humillación que nos muestra por medio de su palabra.
para ser exaltado. Imagínense, iglesia, lo que le dio el Señor, dice, para que en el nombre de Jesús, dice, se doble toda rodilla de los que están, dice, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¡Qué señorío! ¡Qué virtud! ¡Qué premio! Dios nos premia cuando somos humildes, no cuando somos altivos, cuando somos altaneros, cuando somos soberbios, cuando tenemos todas esas clases de hábitos. No le agradamos a Jesús. Jesús quiere visitar tu casa. Jesús me dijo que iba a visitar tu casa, pero tienes que dejar todo eso a un lado. Cuando oigas que alguien te reprenda, dile amén. Cuando oigas que alguien te diga alguna palabra de consejo, dile amén. Ama y se amáis. Cuando alguien venga a tu vida y te corrija, dile amén. Ama y se amáis. Porque está siendo enseñado, instruido por medio del Espíritu Santo de Dios. Dárselo fuerte al Señor esta noche. Él se hizo humilde. Jesús se humilló. Y porque Él se humillaba, iba de casa en casa a llevarle las buenas nuevas, a dar bendición. A Zaqueo le dijo, date prisa, que hoy mismo quiero estar en tu casa, porque le urgía que sacara a Zaqueo del ladronismo, sacara al Zaqueo de la vida vieja. Por eso le urgía a Jesús. ¿Cuántos que están aquí te urge a veces el problema ajeno? ¿Cuántas veces has sentido el problema ajeno como que fuera tuyo? O tal vez estás viviendo un evangelio egocéntrico, que solo a mí me hace falta, a mí me hace daño, a mí yo lo siento. Tenemos que aprender a ser como Jesús esta noche, para recibir la visitación, para recibir al ángel del Señor, para que nuestro ministerio se dé a luz. Porque si no, vamos a ser esas personas que vamos a estar siempre enclosados en el olvido. Te vas a quedar allí en el olvido, allá, sin nada, porque no has aprendido a despojarte. Jesús dice que iba a las casas a visitar, a llevarle palabras de aliento, de fortaleza, de salvación. Les daba poder, les ayudaba. Esas características tenemos que tener hoy en día la iglesia de Cristo. No tener ese odio, no ser rencorosos, no ser desobedientes, no ser malcriados, no caminar con astucia, no dañarse el uno al otro. En sus casas, con su familia, tener un ejemplo de Jesús en tu casa. Y entonces la gente vendrá atrás de ti, porque a Jesús lo seguían. A Jesús lo seguían. ¿Cómo empezó todo lo que el plan de Dios en la tierra? Por una mujer, una débil mujer. Dios la tomó y la expuso. Ama y se ama. Y por esa mujer acontecieron tu salvación y la mía, porque se humilló y reconoció que Jesús era su Salvador. Dárselo fuerte al Señor. Vámonos al Evangelio según San Mateo. Otra porción bíblica ahí que les quiero mostrar en el nombre del Señor. La humildad te va a llevar a lugares lejos. El saber perdonar te va a llevar a lugares lejos. El Evangelio no es caminar como caminábamos en el mundo. El Evangelio no es caminar sin sabiduría, odiándolos, teniéndole miedo a Dios. No, acércate a Él, que Él, si tú te acercas, estarás Él contento de recibirte. Capítulo 9. Capítulo 9, verso 10. Dice la palabra del Señor. Y aconteció que estando, dice, él sentado a la mesa en la casa de He aquí,
que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Así te va a seguir la gente cuando tengas las características de Jesús, iglesia amada. Cuando hayas aprendido a humillarte hasta los sumos. Cuando tu amigo, tu vecino, tu familiar, tu mujer o tu marido, o tal vez las personas de la iglesia no te incomoden. Cuando ya te hayas despojado de la altivez. Porque cuando hay altivez en nosotros, no podemos aceptar nada. Ni de la mujer, ni del marido, ni de otras personas. Cuando hayas aprendido que tu mente sea la mente de Cristo y puedas aprender y a leer esa escritura donde dice que Jesús se despojó y se humilló hasta lo sumo, y tú aprendas eso, entonces estará cerca tu bendición. Iglesia amada, ponte de pie en esta noche. Dárselo fuerte al Señor. Dios me manda a decirte que Él visitará tu casa, pero Él quiere que tú te humilles, que tú te despojes y que aceptes por donde estás pasando. Si estás pasando un divorcio, si estás pasando alguna separación matrimonial, alguna relación se ha roto, o alguna enfermedad, o tal vez estás en problemas con tus padres, o se has levantado problemas en tu trabajo, tienes que aceptarlo. Tienes que verdaderamente aceptarlo y entender y ir a Jesús como María. María, donde vio que Jesús entró a la casa, dicen las escrituras que ella corrió y se fue a hincar a la par de Jesús, a escucharlo, porque María sabía que necesitaba la palabra de Jesús. María sabía que esa noche Jesús llevaba palabra buena para su vida. Como hoy Dios te trajo palabra para tu vida. Como hoy Dios te trajo esa palabra que tú necesitabas en este día. Para poder salir hacia adelante, para poder esperar y confiar en el Señor, que en el tiempo futuro Dios te va a guardar. Así sea que tu casa se esté moviendo, así sea que todo lo aquello se te venga para abajo, pero recuerda que en ese tornado, recuerda que en ese huracán, recuerda que aunque la casa esté en el suelo, pero allí estará Jesús contigo, iglesia amada. Y llama y se ama. Cierra tus ojos ahí donde estás y visualiza qué es lo que no te deja despojarte, qué es lo que no te deja despojarte, qué es lo que no puedes dejar. ¿Qué es el proceso que estás atravesando? La prueba dura que estás atravesando. Y dile: Señor Jesús, hoy aprendí que para poder pasar esa prueba, yo tengo que aprenderme a despojar. Yo tengo que aprenderme a humillar. Yo tengo que aprender a ser esa mujer verdaderamente y ese varón humilde, Señor. Dios dice: aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso. En la humildad vas a hallar descanso. En la humildad hallarás descanso. Ama y sí amar. En la humildad aprenderás a amar a los demás, a perdonar, porque ya no serás aquella persona arrogante, recordando siempre el pasado. Serás una persona humilde. Serás una persona que verdaderamente sentirás el dolor de los demás. Como Jesús caminaba y visitaba casa a casa, ama y sí ama, desarrollando su trabajo, sacando adelante lo que él tenía que hacer. Oma y sí ama, raba y sí ama. Ahí donde estás, cierra tus ojos y habla con Él. Habla con el Señor. Habla y dile cómo te sientes. Habla y dile lo que has pasado. Habla y dile todo lo que estás pasando, lo que viviste y lo que estás pasando, porque Él está aquí para escucharte. Él está aquí para escucharte y para ayudarte. Jesús de Nazareno. Oh, Maisiraba y Siamai. Te alabo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús,
Bendito tu nombre santo. Oh, gracias, Jesús.